Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Los extraño mucho. En esta ocasión, no crean que por mamón traigo los lentes, sino me está calando muy feo el sol y ya ven que tengo los ojos muy chiquitos y no se me ven nada y además estaba incómodo. Desde el jardín de mi casa retomamos clases después de, digamos, esta semana de exámenes y evaluación y todo lo correspondiente. Por fin vamos a ver un tema neurálgico en la historia nacional, la Revolución Mexicana. Lo vamos a poder ver a fondo. Estoy emocionado con esto, espero que aprendamos mucho. Este video para el canal va a estar apoyado por otras explicaciones con, digamos, diapositivas en Prezi. De todos modos, aquí en el jardín de mi casa ya acondicioné, no sé si se puede ver en la toma, pizarrón, bueno, dos pizarrones ya, o sea, prácticamente aquí el pequeño jardín ya es toda una aula didáctica estilo TEC de Monterrey, pero pues todo con el objetivo de que podamos aprender lo más posible. Así que vamos a comenzar con este gran tema que es Revolución Mexicana. ¡Viva Pancho Villa! Bien, chicos, ahora sí a darle con todo. Esta clase vamos a hablar de personajes súper importantes en la Revolución Mexicana. Me encanta usar este pizarrón retro. 5 personajes. ¿Cuál creen que es el primero? Sí es ese que acaban de pensar en su mente. Francisco y Madero. De inmediato todos han de haber dicho: la regó el profe, la cajeteó. Y Madero con I griega en vez de I latina. No, jóvenes, todo esto conlleva investigación histórica. En una de las primeras citas que tuve con mi esposa, que es de San Pedro de las Colonias, Coahuila, donde habitó el expresidente Madero, vi el acta original de nacimiento de Francisco y Madero y está escrito de esta manera. Obviamente pudo ser un error en el registro civil, pero es la manera correcta de escribirlo. Todos los libros de historia, todas las calles, viene con I latina. Pero gran error no ponerlo como realmente viene en el documento oficial. Bueno, ese es el primer personaje. ¿Cuáles son los otros 4 que vamos a ver? Bueno, de seguro alguna vez han escuchado hablar de Pancho Villa. Que realmente ese no era su nombre real, pero cuando hablemos de cada personaje en particular ya veremos sus verdaderas credenciales. Emiliano Zapata. De repente van a escuchar ahí unos murmullos de bebé porque mi hija pequeña me está viendo. Hola, bebé. Hola. Y el otro personaje súper importante de la Revolución Mexicana es Venustiano Carranza. No sé si notaron que cuando dije Venustiano Carranza como que me dio ñañaras, o sea, me cae muy mal. Y ya trataré de dar mis argumentos de por qué me cae mal Venustiano Carranza. Pongo en negro porque no considero que sea un héroe, pero bueno. ¡Hola, bebé! ¡Hola! Y por último, Álvaro Obregón. Entonces, vamos a tratar de que estos 5 personajes nos den la verdad histórica sobre la Revolución Mexicana. Ahí en la camarógrafa, no sé qué le está pasando. 1, 2, 3, 4 y Francisco y Madero. Cuando quieren pueden ir a corroborar esa información a San Pedro de las Colonias, al Museo de Francisco y Madero. Ahí está su acta original. Es sobre la Revolución del Museo, muy interesante.
Bueno, a esta etapa que tiene un evento que es la decena trágica, que espero que lean sobre ellos. También ustedes tienen que poner una partecita, un esfuerzo de investigar un poco, que es de lo que se trata la historia, de contrastar versiones. En que, no sé si han escuchado, que hay una pastelería que se llama El Globo, que de hecho allá en Torreón creo que hay una, creo que hay en la Colón, que en la Ciudad de México es súper abarrotada ese tipo de cafeterías. Tiene más de 100 años esa cafetería. Ahora creo que son pastelerías, pero bueno. Los investigadores privados se dan cuenta que ahí se toma un cafecito. Félix Díaz, perdón, el sobrino de Porfirio, con Victoriano Huerta. Entonces están planeando una traición al presidente Madero. ¿Lo puedes creer, bebé? Querían traicionar al presidente Madero. Y su hermano, con pistola en mano, lo lleva contra Francisco y Madero y le dice, él te va a traicionar. Y Madero le dice a su hermano que no está inventando, no le crea a su hermano, que era su gran aliado. Y le dice al general Huerta, tienes 24 horas para probarme tu fidelidad. Y en 24 horas lo tenía secuestrado junto con el vicepresidente Pino Suárez, y posteriormente los asesinan. O sea, esa traición fue horrible. Por desgracia, ahora en el costal yo me voy a tener que poner la máscara de Victoriano Huerta, el usurpador, y pegarle a Pancho Madero. Qué lástima que tenga que tomar ese papel, pero todo por el aprendizaje. ¿Sí entendiste? ¿Sí entendiste? ¿Sí? ¡Oh, ya entendió! Bueno, comenzando con los personajes, muchachos. Francisco y Madero. Primero, la I no significa indalecio, porque desde aquella época, o sea, el siglo pasado, inicios del siglo pasado, se daba mucho esa teoría de que esa I significaba indalecio, no, es Ignacio. Ignacio con Y, increíblemente. Si ahora tenemos problemas de ortografía en el año 2020, imagínense en 1859 que nació Madero. Ahorita les confirmo la información. No pudo haber sido 1859 porque murió de 39 años y era 1913. Pues ahí hagan la cuenta, o sea, no tenía ni 40 años cuando murió en 1913. Pero bueno, este personaje que también se llegó a decir que la I significaba Inocencio, así le puso un maldoso en la acta de defunción, porque pues era muy ingenuo, o sea, sí era una persona con poca malicia, pero hay que entender por qué tenía poca malicia. A mí me parece un héroe Francisco de Madero. ¿Por qué? Corta. Es el único personaje en este suceso tan importante que era de clase alta. Muchas veces creemos que una revolución, que es un cambio total de algo, o sea, que quieres hacer un gran cambio, no se puede dar en esta época, porque pues la mayoría de las personas estamos muy cómodas, o sea, tenemos lo necesario y no queremos perder nada. Pero si alguien tiene muchas cosas, si era Madero de las 5 familias más ricas de este país, ¿cómo se arriesgó a perder la vida, a perder parte de su riqueza para un cambio de una clase social que no era la suya? Eso para mí es un heroísmo total, porque por lo general en México se valora mucho de que es pobre y se la está jugando, y al rico muchas veces se le ve como un enemigo, porque en muchas ocasiones, es triste decirlo, vemos por las condiciones económicas de nuestro país que la clase alta, claro que brinda empleo a la clase media y la clase baja, pero no con las condiciones justas. Este hombre, en cambio, que había vivido en Europa, que había estudiado en Francia y en Estados Unidos, traía unas ideas más avanzadas, más civilizadas, más modernas, y trata de aplicarlas en nuestro país, y eso genera una revolución. Pero es
romántica la manera en que Madero inicia esta revolución. ¿Por qué? Él pertenecía a un grupo espiritista. ¿Qué es ser espiritista? Primero que nada, hay un debate sobre si es una religión o no. Los espiritistas creen que los espíritus les hablan. Y él, Madero, al creer en el espiritismo, tuvo una motivación por medio de... Tú lo crees muy loco, ¿no? Por eso decimos que es México mágico esta historia. Es la mejor historia de todo el mundo, la mexicana, porque es increíble. Los espiritistas, al parecer, escuchan espíritus que les hablan y él le dicen que puede cambiar el país, que es, digamos, alguien destinado a cambiar la historia nacional, y por eso se anima a hacer esta revolución. ¿Cuál es la fecha original en que inicia la revolución, o la fecha oficial, mejor dicho? 20 de noviembre de 1910. No escribe bien si se ve, no sé, bueno, 20 de noviembre de 1910 es cuando Madero llega a la Ciudad de México. Él creía que iba a fracasar todo este llamado que se hizo a la población por medio de clubes antirreeleccionistas. A él lo apoyó mucho este hombre, Flores Magón, porque, bueno, él era anarquista, pero realmente él fue el que motivó en gran parte, habían más de 100 clubes antirreeleccionistas en todo el país, a que la gente se uniera a esta lucha para derrocar ¿a quién? Al personaje que vimos todo el parcial pasado como protagonista, Porfirio de la Cruz Díaz Mora. Vamos a, pues para darle cierto sabor a esto, un personaje, Madero, le da en la torre a Porfirio Díaz. Y pues siempre va a haber, digamos, como una pelea. La historia de México son puras traiciones, porque definitivamente los Madero tenían una relación cercana o no, pero relación con Porfirio Díaz, gobierno-empresa. Entonces, pues vamos a darle aquí un poquito de sabor. ¿Cómo? De esta manera, vamos. Imaginen, jóvenes, que yo soy Francisco I. Madero y le quiero dar en la torre a Porfirio Díaz, quitar su dictadura de 31 años. ¿Cómo le voy a hacer? Primero, haciendo un plan. Ya ven que en aquella época, para quitar al presidente o lograr un cambio, hacías un plan. ¿Cuál es este plan? El plan de San Luis, el cual les voy a dar datos en una presentación. Pero le empiezo a pegar durante un año de esa manera. Toma, Porfirio Díaz. Toma. Lo maté. Cabe destacar que Madero no mató a Díaz ni a nadie realmente, era un hombre pacifista, sino que era una lucha. Y desde el 20 de noviembre de 1910, que es la etapa maderista, la primera etapa de la Revolución Mexicana, 20 de noviembre de 1910, hasta el 21 de mayo de 1911, que es el día que, por medio de unos tratados que se llaman Tratados de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz abandona el país. Pues hay una pelea constante entre las tropas revolucionarias y los federales, que eran el ejército del gobierno de Porfirio Díaz, pero pues se le derroca. O sea, Madero gana esta batalla. Bueno, jóvenes, recapitulando cómo Madero derroca a Porfirio Díaz, esa etapa se llama etapa maderista. Como les dije ahorita, es del 20 de noviembre de 1910 al 21 de mayo de 1911, etapa maderista. ¿Por qué se termina ahí la etapa? Porque Porfirio Díaz es exiliado por medio de los tratados de Ciudad Juárez.
ahora vamos a una etapa, después de que se va Díaz. Recuerden que Díaz había competido contra Madero en unas elecciones presidenciales, que es parte de los motivos de lanzar el plan de San Luis, de que Porfirio Díaz cometió un fraude en las elecciones, Madero no lo aceptó, por eso en gran parte se arma la revolución. La siguiente etapa, pongan mucha atención, porque Porfirio Díaz se va del país en el buque Ipiranga. Entonces Madero ya va a ser el presidente de este país, como mucha gente lo quería, pero duró muy poco. Esa etapa, digamos, de parte de 1911, o sea, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 1911, todo 1912, Madero es presidente. Hay algunos avances, pero como la expectativa era muy grande, pues mucha gente se le voltea y lo traiciona. ¿Quién es el primero? Emiliano Zapata, quien lo había apoyado a derrocar a Díaz, lanza un plan que se llama Plan de Ayala, el cual voy a poner datos de ese plan en las diapositivas que les voy a pasar de Prezi. Pero bueno, digamos que Madero es presidente muy poco tiempo porque lo traiciona Victoriano Huerta. A esa etapa, así lo vamos a manejar en clase, se le llama contrarrevolución, que es del 9 al 19 de febrero de 1913. Contrarrevolución. Esta etapa es muy interesante, chicos. ¿Por qué? Madero tenía un hermano que lo ayudaba en su gobierno, Gustavo A. Madero. Él contrata a unos investigadores privados porque Madero, o sea, Francisco I. Madero, comete un error muy fuerte. Casi mantiene a todos los funcionarios y a todo el ejército que le eran fiel a Porfirio Díaz. Y llega un momento en que quien estaba encargado de proteger a Madero, que era Victoriano Huerta, empieza a hablar con un familiar en especial de Porfirio Díaz que se llama Félix Díaz. Creo que ya lloró la bebé. Bueno, a esta etapa que tiene un evento que es la decena trágica, que espero que lean sobre ellos. También ustedes tienen que poner una partecita, un esfuerzo de investigar un poco, que es de lo que se trata la historia, de contrastar versiones. En que, no sé si han escuchado que hay una pastelería que se llama El Globo, que de hecho ya en Torreón creo que hay una, creo que hay en La Colón, que en la Ciudad de México es súper abarrotada ese tipo de cafeterías. Tiene más de 100 años esa cafetería. Ahora creo que son pastelerías, pero bueno. Los investigadores privados se dan cuenta que ahí se toma un cafecito Porfirio Díaz, Félix Díaz, perdón, el sobrino de Porfirio, con Victoriano Huerta. Entonces están planeando una traición al presidente Madero. ¿Lo puedes creer, bebé? Querían traicionar al presidente Madero. Y su hermano, con pistola en mano, lo lleva contra Francisco I. Madero y le dice, él te va a traicionar. Y Madero le dice a su hermano que no está inventando, no le crea a su hermano, que era su gran aliado. Y le dice al general Huerta, tienes 24 horas para probarme tu fidelidad. Y en 24 horas lo tenía secuestrado junto con el vicepresidente Pino Suárez, y posteriormente los asesinan. O sea, esa traición fue horrible. Por desgracia, ahora en el costal yo me voy a tener que poner la máscara de Victoriano Huerta, el usurpador, y pegarle a Pancho Madero. Qué lástima que tenga que tomar ese papel, pero todo por el aprendizaje. ¿Sí entendiste? ¿Sí entendiste? ¿Sí? ¡Oh, ya entendió! Ahora, muchachos, piensen que yo soy Victoriano Huerta. Y no solamente derroco al presidente Madero, sino lo asesinan. O sea, fue horrible. Además,
digamos, al presidente, al hermano del presidente, Gustavo Amadero, como había chismeado, no sé cómo decirlo, de la tradición de Huerta, también lo asesinan. O sea, fue una carnicería. De hecho, le sacaron los ojos. Está en las actas de defunción. Fue totalmente inhumano, como de narcotraficantes. En esta ocasión, Huerta le va a pegar a Madero. Knockout. Esto es un knockout en historia. Lo mató. Huerta gana.